Hola a todos. Les habla el Pingüino Kawaii, y les presento una lista muy interesante de películas de terror basadas en hechos verdaderos. Disfrútenlas. La historia detrás del despertar del diablo. Sauneibbean nació en Escocia en el siglo XVI, específicamente en el condado de East Lothian, en Edimburgo. Su infancia y juventud no fueron diferentes para su época. Durante su juventud conoció a Agnes Douglas, que se convertiría en su compañera sentimental para siempre, ya que tuvieron que huir de aquel lugar porque Agnes fue acusada de brujería. Huyeron a las montañas y se instalaron en una cueva de Ballantrae, en una zona costera que lindaba con un camino. La cueva medía de largo casi 2 kilómetros, por lo que pudieron instalarse sin problema, y debido a la cercanía con el camino, comenzaron a subsistir de los robos que cometían a viajeros que pasaban por la zona, y precisamente gracias a ello comenzaría su vida llena de asesinatos y canibalismo. Esta pareja comenzó a procrearse a un ritmo alarmante, pero por sus necesidades los robos se hacían más frecuentes y debido a la falta de alimentos, comenzaron a comerse a los hijos de los viajeros. Sin embargo, cuando sus hijos comenzaron a hacerse mayores, el número de viajeros desaparecidos en la zona comenzó a crecer alarmantemente, y ningún miembro de las caravanas que pasaban por las zonas lograba ser encontrado, y mucho menos vivo, pues la familia transportaba todo junto con los cadáveres, para posteriormente comerlos en la cueva. Su familia creció tan rápidamente que sus miembros llegaron a ser 48, aunque algunos murieron por enfermedades o sirviendo de merienda cuando no había comida. El incesto era habitual, madre con hijos, nietas con padre, entre hermanos. Todo esto hizo que los hijos nacieran con malformaciones o problemas psicológicos. Las extrañas desapariciones hicieron que comenzaran a contarse rumores sobre lobos, vampiros o demonios. Los niños estaban aterrados con los cuentos de aquella zona y pocas personas se atrevían a pasar por aquel camino, que era el único que conectaba los diversos pueblos. Fue un día en que una caravana de 30 personas logró presenciar cómo un hombre miraba a estos seres comiéndose a su esposa y a sus hijas. Cuando los seres notaron la presencia de la caravana con tantas personas, huyeron rápidamente del lugar, y fue como logró saberse qué era lo que provocaba las desapariciones en aquel lugar. Este relato llegó a los oídos del rey Jaime I, que envió a 400 hombres armados acompañados con perros de caza a la zona, quienes entraron a la cueva y encontraron a toda la familia alrededor de cientos de cadáveres y una fortuna inestimable de joyas, ropajes y accesorios extraídos a los viajeros. En la cueva fueron encontrados el matrimonio Bean y sus 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. Toda la familia fue detenida y trasladada a Glasgow, donde los hombres fueron ejecutados en presencia de las mujeres y después estas fueron quemadas vivas. Cabe mencionar que ninguno presentó ningún arrepentimiento. Pesadilla en la calle del infierno, o también conocida como la película de Freddy Krueger. Nuestra historia empieza en 1977 con una familia de Camboya que logró huir y pedir asilo en Estados Unidos. Los miembros de la familia empezaron a dejar atrás los terribles recuerdos de lo que habían vivido en los campos de exterminio de los que habían escapado, pero uno de los hijos empezó a comportarse de manera extraña. Por las noches despertaba gritando y decía que algo lo estaba persiguiendo en sus sueños. Sus papás le dijeron que solo era una pesadilla, pero al día siguiente el episodio se repitió, incluso amaneció con marcas en el brazo, como si lo hubieran tomado con mucha fuerza. Era tanto su terror a lo que se le aparecía en sueños que se negó a dormir y así pasó 3 noches. En verdad estaba muy asustado, pero los padres lo atribuían a una situación postraumática. Preocupados por la salud de su hijo, mezclaron somníferos en su comida. Finalmente se quedó dormido y sus padres lo llevaron a su habitación para que descansara. Nunca despertó. Ese es el primer caso de lo que se conoció después como síndrome de muerte súbita inesperada, y esperen que se pone peor el asunto. En 1982 algunas personas de Laos y Camboya, todos refugiados que vivían en Estados Unidos, empezaron a experimentar terrores nocturnos. Aseguraban que algo los acechaba en sus sueños. Se negaban a dormir y lo más extraño es que algunos que cedían al sueño aparecían muertos al día siguiente con expresiones de terror en sus rostros. Leyendas de Laos cuentan que un espíritu maligno llamado Dat Suam es el causante de esas muertes, ya que te acecha en sueños y te lleva a su reino. A finales de los 70 y principios de los 80, varios miembros de la etnia Mon, o Miao, llegaron a Estados Unidos procedentes de Laos. Ellos venían huyendo de la guerra que su vecino Vietnam les había declarado. Un caso conocido es el de un hombre llamado Liowa.
Gozaba de una buena condición física, tenía buena salud, pero de pronto todo cambió. Una tarde le comentó a un compañero de trabajo que había tenido un sueño muy extraño, pero no dijo más. De un día para otro Lee parecía otra persona, se veía desaliñado, parecía que no dormía. Una mañana se encontró su cuerpo, y de nuevo había una expresión de terror, algo lo había atacado dormido. Entre 1982 y 1989 se registraron 200 casos similares. Algunas personas provenientes de Filipinas decían que era un demonio llamado Gangutón el que aparecía en sus sueños. En los 90 se repitieron varios episodios del síndrome de muerte súbita. Algunas personas antes de morir dijeron que tenían miedo de dormir ya que algo los esperaba en sueños, tomaban varias tazas de café y permanecían de pie, pero invariablemente el sueño los alcanzaba. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué causó la muerte de esas personas. Los episodios del síndrome de muerte súbita no se detuvieron y de vez en cuando la historia se repite, gente que afirma que algo se les apareció en sueños y días después tenían miedo de dormir. Pogo el payaso asesino. John Wayne Gacy, tras haber tenido una infancia difícil, en la cual su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado por un amigo de la familia, John se convirtió en lo que parecía un ciudadano ejemplar, tenía un puesto directivo, estaba casado, le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo, personaje muy reconocido en Illinois, quien asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino perversión y maldad. Entre 1972 y 1978, Wayne Gacy abusó sexualmente y mató a 33 atractivos jóvenes, cuyas edades eran entre 14 y 21 años. Generalmente Pogo amarraba a sus víctimas, los torturaba, los sodomizaba y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterrados en su propia casa y los otros 4 lanzados a un río. En 1994 Pogo fue condenado a muerte aplicándosele una inyección letal. John murió sin mostrar ningún arrepentimiento, sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el cu. Nunca sabrán dónde están los otros". La tragedia y abominación no fue su único legado, sus pinturas en óleo de payasos son actualmente reconocidas en el mundo. Hay muchos payasos tenebrosos creados por la industria del entretenimiento, que han sido inspirados por Pogo. La masacre de Texas. El 17 de septiembre de 1957 estalló el escándalo, cuando agentes de la policía que investigaban la desaparición de una persona, decidieron ingresar a la casa de uno de los sospechosos. Tras ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de la víctima colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 cabezas de mujer, sillas forradas con piel humana, un cinturón de pezones humanos y una caja de zapatos con 9 vulvas. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. El primer hecho extraño que se desprendió de todo esto es que tras ser arrestado, la casa sin motivo aparente empezó a ser consumida por las llamas. Esto fue una especie de advertencia sobre las energías que rodeaban a este personaje que es considerado como legendario. La verdadera historia de la película El Exorcista. En 1949 se conoció que el chico Robbie Mannheim de 14 años tenía un comportamiento poco usual y un trastorno de personalidad que obligó a sus padres a buscar ayuda. El punto es que el problema no era psicológico sino espiritual. Robbie estaba muy cerca de su tía Harriet, una medium espiritista que usaba regularmente la tabla Ouija para sus juegos de espiritismo. La mujer entrenó a su sobrino para que siguiera sus pasos y luego de su muerte este decidió buscarla en la tabla. El problema es que invocó a entes que nada tenía que ver con ella. Las sillas de la casa se movían solas, el niño levitaba en ocasiones cuando estaba en su cama y en el colegio salieron volando de la nada todos sus objetos personales en una clase. Después de una investigación, el padre Bowdern enviado por la iglesia a la casa del chico pidió permiso para exorcizar al hijo de la familia Mannheim. Tomó varios meses y sesiones de oración eliminar al demonio pues era muy agresivo, violento, burlón e insultante. Inclusive una vez el cura tuvo que ser hospitalizado luego de que el demonio le rompiera un brazo. Según el diario de Bowdern el reto era llevar al chico a convertirse al catolicismo pues no estaba ni bautizado y esa razón hacía que los entes tuvieran más poder sobre él. Cuando las cosas terminaron y los demonios se fueron Robbie Mannheim perdió su memoria y no da entrevistas sobre su historia para permanecer lo más anónimo posible.
la huérfana historia real. Al parecer, la pareja fue arrestada por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá desde su Indiana natal. Hasta aquí todo bien, no es normal abandonar a tu hija, pero claro, la cosa se pone interesante cuando, al escuchar los relatos de la familia, las autoridades descubrieron que la niña en realidad tenía 22 años y sufría de enanismo. Tal y como comentó Christine a Daily Mail Televisión, todo comenzó en 2010 cuando el matrimonio decidió adoptar y acudió a un orfanato en Florida, donde conocieron a Natalia Grace, supuesta nativa de Ucrania, una niña sana de 6 años que padecía enanismo. Tras firmar los papeles de adopción y llegar a casa, Christine se dio cuenta de que les habían mentido cuando al bañar a la niña me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me dijeron que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad. La pareja dijo ante las autoridades que, tras esto, una amiga suya ucraniana intentó hablar con ella en su lengua natal y la niña no entendía nada, así que realizaron estudios médicos que confirmaron que Natalia no era una niña, y que además sufría de trastornos psicológicos graves. Natalia pintó dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia, envolverlos en una sábana y ponerlos en el jardín trasero. Se quedaba de pie junto a nosotros mientras dormíamos, tuvimos que esconder todos los objetos punzantes de la casa. La vi poner químicos en mi café y cuando le pregunté por qué lo hizo me respondió, estoy intentando envenenarte. Y por si esto fuese poco, la madre adoptiva de Natalia declaró que esta comenzó a pintar los espejos con sangre y a comportarse de forma amenazante, por lo que la llevaron ante un terapeuta, a quien confesó su edad real y relevó que la idea de asesinar a su familia adoptiva le parecía divertida. Tras todo esto, y sin poder conciliar el sueño por miedo a morir, la pareja huyó de la casa junto a sus hijos biológicos. Lo peor es que la historia no tiene un final feliz para esta pareja, que además de haber sufrido este acoso y trauma, han tenido que enfrentarse a la decisión de la Corte Superior del Condado de Marion, que a pesar de determinar que Natalia nació en 1989 y que su edad había sido alterada para favorecer su adopción, emitieron una orden de arresto contra el matrimonio por abandono infantil. Estos han tenido que pagar $5.000 para salir en libertad y comenzar el juicio. No olviden suscribirse y dejar su like, que eso me ayudaría muchísimo. Soy el Pingüino Kawaii, sin más que decir me despido.